Pues vamos a conocer ese Alberto, como has dicho, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién era el niño? El Alberto el niño, esa etapa de la infancia. Cuéntanos un poco sobre tus orígenes, el tipo de familia del cual provienes. Muy bien. Yo soy de un barrio muy humilde, de la zona franca. Hostia, de la zona franca, ¿eh? Sí, ha cambiado mucho, la verdad que Hostia. sí. Cuando en la zona franca no estaba ni la fira ni nada, yo desde mi casa al colegio pues pasábamos los cañaverales, ¿no? Wow. Sí, todavía encontramos algún yonki por ahí tirado Tía, y eso, que- sí, la verdad que sí. Y bueno, pues un barrio muy humilde y bueno, por aquel entonces era más que humilde, o sea, era un barrio conflictivo, centro de droga, cantunis, casas baratas y todo que ya no existe, ¿no? Y ahora está todo como más limpito, han hecho una limpieza, ¿no? Durante todos estos años. Sí, sí. tiene mucha fama el barrio. Bueno, y yo en las épocas de adicto, pues ¿quién no había ido ahí a comprar droga? Sí, la verdad es ¿No? que las colas que se hacían de coches allá y Exacto, todo, yo he sí, visto, bueno, los taxis, de todo, ¿no? sí, sí, sí. Probablemente por edad no viví esa etapa quizá de la que tú me hablas, ¿no? Cuando el Sí. barrio igual aún está en fase de desarrollo, como tú dices, ha cambiado mucho. Sí. No, yo te hablo por aquel entonces cuando existía la parte de Cantunis tocando al sí, puerto sí, y todo, sí, ¿no? sí, sí. Que aquello era impresionante. Heavy metal, ¿eh? Era impresionante, sí, pues porque por la autovía y todo, pues había los yonkis que venían por la autovía de otras poblaciones y eso, porque no había tantos centros de distribución por Hostia, Barcelona. Sí, o sea que es una época dura. ¿Y cómo crece un niño en ese entorno? Porque imagino que tú ves a la escuela a lo mejor por la zona, vivías con tus padres. Sí. ¿Cómo impacta eso en el subconsciente? Bueno, más que mi madre era una persona de iglesia y una muy conservadora y todo, y una familia pues nada, muy tradicional. Mi padre trabajador, eh, llegó a Barcelona desde Galicia y empezó trabajando de cocinero. Se dedicó al tema de la restauración. Pero luego un amigo suyo pues le dijo, hostia, pues qué bien te manejas, ¿no? Aquí en el restaurante y tal, y estaba después como encargado y le vio como muy suelto y entonces le ofreció para trabajar con él en el sector inmobiliario. Y entonces este amigo suyo ponía capital y mi padre se dedicaba a las ventas. Y entonces pues compraban locales, los reformaban y vendían, compraban pisos, los reformaban y vendían. Te hablo hace 40 años. Wow. O sea, cuando no existían inmobiliarias, pues Ibusa, tiró un piso, por decir así. O sea, que había... Hostia. Y poco más. Y se movía todo pues por anuncios del periódico. Wow. Se ponían anuncios en el periódico, carteles en los balcones. Y por aquel entonces no había móviles. Entonces yo crecí viviendo en casa con el teléfono fijo que estaba sonando a todas horas de los anuncios que ponía mi padre. De gente interesada. Gente interesada y mi madre en casa, pues tomando nota en una libreta de ha llamado Pepito, que no sé qué, Ofrece tanto. interesado en este piso, ha llamado fulanito y muchas veces llamaba a mi padre, oye, que estoy aquí esperando y no ha venido esta visita. Ah, sí, ha llamado fulanito que se retrasará a 15 minutos, que ahora lo tenemos como muy por la mano, ¿no? Por el móvil, las redes sociales. Antiguamente decías que a tal sitio y había que presentarse. Y había que cumplir, ¿no? El que no se presentaba ya no había Sí. como reclamar. Sí. Entonces yo desde pequeño pues tengo ese... Hostia, qué interesante esta historia. O sea, ¿tú recuerdo. viviste la transición de cocinero a... Él era comercial, No, era comercial. No, yo no llegué a ver esa verlo de transición. Yo ya sí, cuando yo Y cuando cogiste conciencia, tu padre se dedicaba a vender locales a vender locales y pisos, sí. pisos. Hacía como de comercial, enseñaba Sí, los sitios y los Sí, ponía el precio. él era comercial. Y el arte de la venta, ¿eh? Sí, y en sí, el sí. tema que yo creo que se aprende ahí a pie de calle un cojón, supongo. Tengo poco recuerdo de él porque él murió cuando yo tenía 16 años. Ostras, vale. Entonces tengo el recuerdo ese, pues desde que me acuerdo hasta que murió, pues de esa dedicación que hacía él, ¿no? Pues salía por la mañana y venga, y a hacer visitas, ¿no? Pues a captar pisos y a vender y a enseñar pisos y locales y... ¿Recuerdas una infancia feliz? Sí, mucho Feliz. porque realmente
él pasaba todo el día afuera, pero en verdad yo estaba en el colegio y ya está, y listo. Entonces el recuerdo, pues tengo que llegar a casa, mi madre me iba a buscar y traer y eso, pero mi padre pues llegaba por la noche y pues estaba a cenar con él. Pero el recuerdo que tengo de irnos de vacaciones, pues mi padre era de los pocos que realmente hacía las mismas vacaciones que yo en el colegio. No jodas, que era un mes prácticamente. No, coño, desde San Juan... Esto es un lujo, ¿eh? Desde San Juan a septiembre. O sea, ya destacaba. Seguías en la zona franca, que en ese... No, sí, porque... ¿No? O sea, él no ni se hizo millonario ni nada parecido. Se mantenía humilde, pero se ganaba bien la vida. Llegó a tener un piso y 2 plazas de parking. Ya está, Bueno, un punto. Pero sí que tenía un buen nivel de vida, pues esto, como para ir... Nos íbamos de vacaciones 2 meses. Ganaba bien y tenía tiempo libre, que esto en la época era destacar sobre el resto, pero llevaba un perfil... Entonces yo tengo recuerdo de haber pasado el tiempo que pasaba con él, sobre todo en las vacaciones, de irme a pescar con él, de pasar así rato con él, con la familia y entonces pues sí, tengo recuerdo, y fíjate, él murió cuando yo tenía 16, pero recuerdo de cosas que me enseñó antes de que yo creciera más, pues el tema de conducir, pues fíjate, pues me enseñó a conducir, pues eso, con 12, 13 años o así. De enseñarme a conducir, de enseñarme a pescar, de enseñarme a cortar leña, de enseñar así, ¿no? O sea que bien, muy bien. Aquí remarco 2 cosas, ¿no? El primero, qué lujo como padre y como hijo disfrutar del padre, ¿no? Sí. El niño del padre y el padre del niño, porque hoy en día mucha gente pues no dispone de ese tiempo. Sí. Y luego todos estos aprendizajes, ¿no? Que te enseñó a hacer cosas, no te las dio hechas, te enseñó a que tú las hicieras por ti mismo, ¿no? Esto también... Aprender a hacer cosas, claro, que ahora es un poco... Ahora lo ves en las redes, que lo ponen como algo excepcional. Oye, enseña a tus críos a hacer manualidades fuera de las pantallas. Ahora es como algo excepcional. Pero antes, pues crecía uno como algo normal. Pues él me enseñó a hacer las trampas para coger e ir al mar a pillar cangrejos, nécoras. Claro, imagínate, gallego, pues se las sabía todas. Hemos ido a pescar pulpo, ¿no? Y entonces hacernos pues con unas barras de madera muy largas, unos ganchos. Y si nos llevábamos algo de comida a la playa, pues como merluza o lo que sea, o sardinas, pues entonces usábamos eso como cebo, lo poníamos y entonces nos íbamos a pozos donde estaban los pulpos, íbamos a pescar y tal. Con eso ya podrías sobrevivir, ¿eh? Sabiendo pescar y saber hacer fuego y tal, ya las necesidades prácticamente cubiertas, podrías una cueva y podrías vivir. Sí. Y ahora cuando le enseño eso a mis críos, pues alucinan. Una maravilla. Alucinan. O sea, qué bonitos recuerdos. ¿Y cómo recuerdas esa etapa con 16 años de adolescente, ¿no? Fallece tu padre, entiendo que es un golpe duro, en una edad que ya eres muy consciente. ¿Cómo lo tomas? ¿Te quedas como figura hombre de la familia? ¿Estás estudiando en esa época? Mira, yo al estar en el barrio que estaba, y cuando dicen que el tema de las amistades te influye completamente, pero completamente, eso por supuesto. Entonces, estando en el barrio que yo estaba, pues desde los 12 años pues empecé muy jovencito con el tema de fumar porros. A los 14 ya estaba tomando drogas más fuertes y entonces en el barrio pues claro, pues al que no se iba preso acabó muerto, el que no sigue todavía sentado en el mismo banco fumando los mismos porros. Entonces yo estaba en una época pues como cualquier adolescente en aquella época, imagínate, ¿no? Todo el día en la calle, fumando porros. Yo nací en el 78. Y en motos. Pues imagínate, en el 78, pues en los años 90, antes de las Olimpiadas, la economía estaba full. Barcelona subiendo, precioso, haciendo todas las obras para las Olimpiadas, la economía estaba full y uno de adolescente viviendo aquello. Pues imagínate, estaba en una época pues muy oscura, metiéndome mucha caña y todo. Entonces, pues muere mi padre y es un golpe de realidad que me podía haber ido en una dirección como en otra, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Eso sí que se ve. Sí. Primero, la influencia del entorno, ¿no? Que al final, si te rodeas de un entorno donde hay mucha droga, donde hay mucha delincuencia, te estás comprando los números de que tú, además, sin querer, te metas ahí en esa rueda, ¿no? Y además, sobre todo, de jovencito, que uno es muy influenciable. Exacto. Y como el que dirán, que no dirán. Pero somos malote, hacerte el chulo delante de la niña, es un poco, ¿no? El rollo este. Ahí está. Entonces, bueno, pues tomo la decisión de coger y de decir, pues no, oye, pues frenar en seco y tengo que cuidar de mi madre. Yo tengo un hermano mayor, 10 años más que yo. Vale. Pero
pero bueno, pues cada uno le afectan los hechos de forma diferente, ¿no? Mi padre le había apoyado a él económicamente, y no solo económicamente, ¿no? Pues el tener los consejos de tu padre, pues le ayudó mucho, y él pues fue arrancó su negocio, y pues mi padre le fue apoyando, pues tanto a nivel profesional como personal, ¿no? A nivel de boda, de casarse y todo eso. A mí me coge más jovencito, con 16, y entonces pues me veo, hostia, que tengo que tirar del carro. Y sí, pues freno en seco, ¿no? Entre los 16, 17 años. Desde que muere él, pues como un año, en esos 2 años hago como una transición de mentalidad, y entonces sí decido pues dejar todo, pero sí que sigo estando como en el mismo barrio, porque entiendo como que el alejarme de todo eso no es dejarlo, es apartarlo, no es afrontarlo, no es curarse. Entonces... Mira, tiene mucho mérito lo que hiciste primero con 16 años. ¿Qué es lo que dices? Tú fallece tu padre, tú puedes decir, o Tienes la me excusa arrimo los perfecta machos para y tirarme. cambio el chip y voy por el lado bueno, o me voy por el lado más destroyer. Sí, Eso es una decisión que allí tomaste súper acertada. Sí. Y luego decidir quedarte en el barrio y quitarte de todo estando allí, para mí me parece mucho más complejo que irse, quizá, Sí, a un completamente. entorno más porque- seguro, con menos influencia alrededor, porque si seguías allí, los amigos consumiendo, delinquiendo y tal, y Claro, tú es tenías que los cojones de no hacerlo, Somos tiene 4, mucho mérito, ¿eh? sentados en una mesa, somos 4. Sí. Y decirte no a un porro o a una raya, porque somos 4 y se hacen 4. Hay que tener los huevos muy bien puestos. Entonces, yo lo que pensé que yo necesitaba estar ahí y decir que no. ¿Pero de qué forma? Como lo había visto también muchas veces, pues lo típico que todos decimos, tienes una mala noche y tienes una mala mañana siguiente, y todo el mundo pues lo quiere dejar todo, y luego te dura eso hasta el fin de semana siguiente, que vuelves otra vez. Entonces decidí tomarlo como simplemente decía, no me apetece, no lo he dejado. Ya. Si no, Para no, porque si la gente no me apetece. encima si no, te juzga. Se te tiran encima, eres te un juzgan. pussy, eres Sí. una nenaja, tal, y te lo quitaste. Simplemente dijiste, hoy no me apetece, Empecé a y decir, te trampeando así. no me apetece, y cuando me di cuenta, coño, hostia, ha pasado ya un año. O sea, ya tenías la conciencia de que eso Sí. te frenaba a la hora de llevar un camino Sí. de prosperidad, de crecimiento, ¿no? De Sí, coger fue. esa figura también en casa. Pero sobre todo, para mí vi que un gran problema era eso, era la gente de alrededor y todo. Claro, y lo que te decía, si te alejas, claro, te vas ermitaño y no te queda otra opción, te quedas en una montaña solo, pues claro que lo dejas, porque no hay otra opción y ya está. Pero realmente te curas dentro. Ya. O sea, realmente. Entiendo. Entonces creo que lo que yo necesitaba a nivel mental era ser capaz de coger y decir, o sea, como esto que es polvo, esto que es aire, Sí. que esto va a poder conmigo. O sea, ese es el colmo, ¿eh? Que si es polvo, ¿cómo esto va a poder conmigo? Que pueda conmigo un tío más cuadrado que yo y que sepa lucha y que me inmovilice. Pues eso sí, que pueda conmigo, pero un polvo Ya. que no tiene ni conciencia, ni voz, ni voto, no, que va, esto no va a poder conmigo, entonces, y ya. No, es un ejercicio potente. Sí. ¿Y tú terminaste, no sé si era la ESO en esa época o era el... Por aquel entonces estaba en el instituto. Sí. Acabaste los estudios. Iba allí a las casas baratas. Entonces, cuando muere mi padre, me costó 2 años más para sacarme por aquel entonces se hacía BUP. el COU. El BUP y COU, BUP y sí. COU. BUP y COU. Entonces, me costó 2 años sacarme el COU. Me tuve que ir a nocturno. Bachillerato nocturno. Sí, me tuve que ir al nocturno, y cuando me fui a nocturno, es que estaba en este proceso de cambio, entre los 16 y los 18, así, entonces ya cogí y como que hice ese cambio. Entonces estaba estudiando, trabajando, también trabajaba. Vale, cuéntanos esa etapa. O sea, empezaste tus primeros trabajos. Sí. ¿En qué fueron? Primero empecé en el barrio, en una escuela de informática. ¿Vale? En una escuela de informática,
a mí me empezó a gustar el tema de la informática, mira. cuando tuve mi primer ordenador, entonces fui a la escuela de informática y les dije para repartir publicidad a cambio de que me dejaran estar allí en la escuela. Sí, allá no estoy cobrando, ¿eh? Sí, sí, O sea, sí. te ayudo a hacer marketing, a promocionar Sí. y tú me dejas aprender. Aprender y ya Hostia, está. qué guay. Listo. Y entonces empecé ahí en esa escuela. Luego también por aquel entonces pusieron en el barrio una agencia de trabajo temporal. Y Una entonces, ETT. sí, una ETT. Y entonces hice muchos trabajos que me sirvió para conocer el mundo laboral, ¿no? Y entonces estar con compañeros, con jefes que te mandaran cosas. Y entonces pues hice desde estar en una empresa de codificación de tickets de parking hasta en Mercabarna, en congelados, cargando Que he cajas. estado yo en Mercabarna Eso, también, todos tío. hemos estado en Mercabarna allí. Y de todo, hasta empresas, estuve en una empresa pues, de mudanzas, transporte, bueno, un poco de todo.